Bienvenidos todos a esta sesión donde estaremos presentando las características principales de nuestra base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis que se encuentra alojada dentro de la plataforma de ProQuest. ProQuest Dissertations and Thesis, en colaboración con unidades, trabajan para preservar, agregar y distribuir contenido académico desde 1939 y es la principal base de tesis y disertaciones en texto completo del mundo. También es el repositorio oficial de tesis del Congreso de los Estados Unidos y Canadá, además de repositorio de otras instituciones, incluso si ustedes lo desean, si Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también puede ser repositorio de sus trabajos de tesis a nivel maestría y de maestría, perdón, y tesis doctorales. Bien, me gustaría iniciar presentándome. Mi nombre es Mili Bugarín, yo soy formadora y consultora para ProQuest Latinoamérica y el Caribe también. Y en pantalla les comparto mi correo electrónico en caso de que ustedes deseen contactarme al finalizar esta sesión, tengan preguntas mucho más específicas o deseen alguna información adicional. De igual forma, les vamos a hacer algunas recomendaciones de materiales didácticos y recursos de soporte para que ustedes tengan cada vez más conocimiento y sobre todo de fácil acceso sobre estos recursos que hemos estado presentando el día de ayer y el día de hoy de igual forma. Y les recordamos que mañana tenemos otra sesión de formación sobre otro recurso que es la plataforma de Alexander Street y las colecciones que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene suscritas dentro de esa plataforma. Los objetivos planteados para el día de hoy son que podamos comprender el contenido y alcance de ProQuest Dissertation and Thesis Global. Esto será a través de la primera parte de la presentación, que es una presentación de PowerPoint, y posteriormente pasaremos a una demostración en línea en la cual aplicaremos tips y prácticas de búsqueda para encontrar contenidos en esta base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis, que también conocemos por sus siglas PQDT. Y ubicaremos también recursos de apoyo adicionales de ProQuest, como ya lo mencionaba hace un momento. Quisiera iniciar preguntándoles si ustedes conocen o pueden identificar a las personas que tenemos en la diapositiva. Vamos a dar un momento para que nos compartan sus preguntas a través del chat. Pistas o información sobre estos personajes que vemos en pantalla. En la parte superior izquierda tenemos em, Majin Bialik. Es neurocientífica, pero también es una actriz que participó de manera muy exitosa en la serie de Big Bang Theory o la teoría del Big Bang. Y lo interesante sobre ella es que, bueno, muchos de los fans de la serie nunca se imaginaron que ella efectivamente, al igual que su personaje de Amy, es de hecho neurocientífica y cuenta pues con amplio conocimiento y experiencia en esta área de investigación. En la parte derecha tenemos a Martin Luther King Jr., líder de movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos. En la parte inferior derecha a Brian May, conocido como el guitarrista de Queen, pero también es astrofísico. Y en la parte izquierda probablemente la personalidad más reconocida, Stephen Hawking, físico teórico y cosmólogo. ¿Y qué tienen estas cuatro personas en común? ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea de lo que tienen estas personalidades en común? ¿Podrían también confirmarme si me escuchan adecuadamente? Por ahí nos comentan que el audio es intermitente. Quisiera confirmar con ustedes. Bien, al parecer nos escuchan fuerte y claro. Muchas gracias por su confirmación. Les recomendamos hacer una revisión de su conexión de audio, asegurarnos que están conectados a través de su computadora o equipo. ¿Qué tienen estos personajes en común? Bueno, lo que ellos tienen en común es que tienen publicadas sus tesis y tesinas dentro de ProQuest Dissertations and Thesis. Y ya lo veremos más adelante a través de la demostración en línea. Pero iniciemos con una pregunta que probablemente es de el mayor interés o la mayor interrogante en este momento. Y es, ¿qué es ProQuest Dissertations and Thesis?
global. Esta es, como ya lo mencionábamos, la mayor base de datos de tesis de doctorado y tesinas de maestrías electrónicas disponibles en todo el mundo. La mejor parte de la colección o una de las grandes virtudes es que no es una colección estática, es una colección extensa y creciente. Alrededor de 200,000 títulos o tesis son agregadas anualmente y contiene este tipo de trabajo de investigación no solamente regional, normalmente encontramos mayor contenido sobre tesis que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, tesis, dissertations and thesis global, como su nombre lo indica, es producción científica proveniente de estos trabajos de investigación de las universidades pues más conocidas o relevantes a nivel mundial. Y esto la convierte en una herramienta importante y valiosa para la universidad y para el investigador en todas las áreas de investigación. Vamos a ver un ejemplo de ello, sobre todo en cuanto a visualización, cuáles son las ventajas que nos da que nosotros tengamos nuestras tesis o tesinas dentro de una base de datos como lo es ProQuest Dissertations and Thesis. Este es un ejemplo de una tesis doctoral del método científico que fue publicada por primera vez o registrada en 1925. Después de 90 años de estar registrada, el número de veces que fue consultada es de 3 veces. Y en el caso de después de haber sido digitalizada e incorporada a nuestra base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis, vemos que se ha consultado 30 veces. Y esto estamos hablando de un dato que ya tiene un par de años. Lo que podemos ver es que se marca una gran diferencia al tener acceso a la información a través de medios digitales, donde este acceso precisamente es de fácil acceso e inmediato acceso. Vamos a revisar un poco más a detalle cuál es la cobertura de contenido en ProQuest Dissertations and Thesis. Estamos hablando de un universo de 4.7 millones de tesis disponibles desde 1637 a la fecha, de los cuales más de 2.7 millones están disponibles en texto completo en formato PDF para que todos nuestros usuarios puedan no solo hacer la lectura del mismo, sino también la descarga del texto completo en este formato. Como ya lo mencionábamos, no es una colección estática, es una colección a la cual se le van añadiendo trabajos anualmente y estamos hablando de más de 200,000 trabajos añadidos por año. Es el repositorio oficial de tesis y tesinas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y también la base de datos de registro para la investigación de posgrado de American Research Libraries. ProQuest Dissertations and Thesis da cobertura a áreas a multidisciplinas. Vamos a encontrar trabajos de investigación que cubren seguramente todas las áreas de estudio de la universidad, ya sea negocios, energía, física, tecnología, ingeniería, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera. Es otra de las grandes ventajas de esta colección, este repositorio que nosotros podemos encontrar este tipo de trabajos en diferentes áreas del saber o de conocimiento. Y algo muy importante a considerar es cuál es el beneficio o el uso que yo le puedo dar a mis trabajos de investigación al realizar búsquedas dentro de una base de datos que contenga este tipo de fuentes que son las tesis y tesinas. ¿Cuál es su rol o su aporte en la investigación académica? Y vamos a ver que hay diferentes usos que les podemos dar en aspectos o para propósitos académicos a este tipo de fuentes. En primer lugar, presentan y prueban nuevas tendencias e ideas. Algo que es fundamental que nosotros consideremos es que para poder graduarnos de nuestra carrera de ella, o bien de estudios a nivel maestría o doctorado, debemos de presentar este tipo de trabajo. Y este tipo de investigación, es decir, las tesis ya para nosotros, para estas ser aprobadas o poder graduarnos a través de las mismas, deben de pasar por un minucioso proceso de revisión y esto lo convierte en documentos revisados por pares por definición.
Y muchas veces nos enfrentamos como estudiantes al ser esta tal vez nuestra primera experiencia de elaboración o de desarrollo de este tipo de trabajos con algunas interrogantes, desde cómo elegir un tema o cuál es el tema que pudiera ser relevante de acuerdo a mi área de conocimiento. em, si es un tema nuevo, si es un tema que se ha abordado pero que no se concluyó y al cual podría dar yo seguimiento a través de mi tesis o tesina. También consideremos que otra de las ventajas es que tienen mucho más cobertura y contenidos que los artículos de revistas científicas y en algunas ocasiones, dependiendo del área de conocimiento, la disciplina que estemos hablando, pueden incluso ser la única investigación y literatura disponible sobre temas que son pocos comunes. También las tesis y tesinas incluyen reseñas de literatura actualizadas y extensas bibliografías que pueden enriquecer nuestro trabajo, que pueden guiarnos también a otros autores interesantes o relevantes para yo enriquecer mi trabajo de investigación. Presentan datos de investigación más extensos y ejemplifican estilos de escritura y formatos solicitados. Ya lo mencionábamos anteriormente, tal vez esta es la primera vez que yo me veo en la necesidad de redactar o realizar este trabajo de investigación por primera vez y me puede dar ideas de estos estilos y formatos que llevan las tesis de acuerdo a la disciplina que esté abordando. Sabemos que el formato o la estructura no será la misma para una tesis, por ejemplo, de artes, tal vez música, donde mi tesis puede ser una partitura, o si estamos hablando de cinematografía o de medios audiovisuales, tal vez mi tesis puede ser un guión. Y este formato va a ser muy diferente el que yo puedo encontrar para una tesis, tal vez en un área matemática o de historia, etcétera. Entonces, estos documentos nos pueden ayudar en gran medida para nosotros tener un ejemplo y una idea de qué es lo que se espera de mi trabajo de acuerdo a la disciplina que yo esté abordando y también proporcionan recomendaciones para futuras investigaciones. Bien, voy a hacer una pausa para ver si hasta aquí tenemos alguna duda y si no, pasaremos a nuestra demostración en línea. Es dónde vamos a iniciar nosotros o dónde es que yo puedo encontrar el acceso a estos recursos de ProQuest, en este caso a la base de datos de ProQuest Dissertation and Thesis. Y el acceso será siempre a través del sitio de biblioteca virtual de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es el que están viendo ustedes en este momento en pantalla. En este sitio tenemos la opción de bases de datos, que es la que deberán de seleccionar para poder ser dirigidos al listado de todas las bases de datos que la universidad y la biblioteca tienen suscritas para toda su comunidad académica. Este es la página a la que fui redireccionada y yo a través de mi cursor, bueno, voy a buscar el acceso a ProQuest Dissertation and Thesis que voy a identificar fácilmente por el logo de ProQuest y el nombre de esta base de datos. Damos clic en el título de la misma y nos pedirá el sitio que nos identifiquemos con nuestras credenciales como usuarios o como parte de la comunidad académica de la UACJ. Y una vez que lo hagamos, entonces seremos dirigidos ya propiamente a la base de datos. Sí es importante que ustedes consideren que en este caso yo no tengo una cuenta dentro de la plataforma que corresponde a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, porque no soy parte de su comunidad académica. Por eso es que esta demostración la haré a través de mi propia cuenta demo, que ustedes van a ver es una cuenta de ProQuest y donde tendremos esta demostración y vamos a ver todas las características de la plataforma. Lo primero que quiero mostrarles es que siempre hay apoyo o ayuda disponible y de fácil acceso dentro de nuestra plataforma en caso de que la requieran para obtener más información sobre estrategias de búsqueda, por ejemplo, qué es un operador booleano y cuáles son los que pueden ustedes utilizar, caracteres especiales, truncadores, comodines, ser redirigidos a las guías de usuario, que son recursos donde hay más materiales didácticos informativos
y de entrenamiento para cubrir los aspectos principales de nuestra base de datos y la plataforma en la que se encuentra alojada, que es la plataforma de ProQuest, contactar a soporte o al equipo de capacitación para pedir mayor asistencia, etcétera. Esta información siempre está de fácil acceso a través del botón de ayuda de nuestra plataforma. Y algo en lo que me quiero enfocar en esta sesión y que creo pueden encontrar ustedes muy interesante son las diferentes opciones de búsqueda que ustedes tienen para poder recuperar estos trabajos de tesis y tesinas que deseen consultar. Lo primero que identificaremos es la búsqueda básica, que es este cajón de búsqueda con el que ya todos estamos familiarizados. Es igual a un cajón de búsqueda de Google, pero hay otras opciones como la búsqueda avanzada y el examinar ya sea por tema o por país. Y lo vamos a ver en un momento más. Vamos a iniciar de lo general a lo particular, realizando una búsqueda básica de cualquier materia o disciplina. Disculpen, tengo que hacer un refresh de la página. Y en este caso voy a buscar negocios. Como pueden ver, lo estoy haciendo con la palabra o el término en inglés porque todos los metadatos o la información principal sobre los documentos agregados en esta base de datos son indexados en este idioma. Y además sabemos que, bueno, mayormente la producción científica también se publica o se redacta en este idioma por ser considerado el idioma científico universal. En este caso yo realicé una búsqueda por negocios y veo que obtengo más de 1 millón de resultados, lo que lo hace pues una cantidad em, muy extensa de documentos a yo revisar. Y lo que probablemente desearía hacer es empezar a refinar mi búsqueda a través de los diferentes filtros o facetas que nosotros encontramos en la parte izquierda de nuestra página. Bien, puedo iniciar limitando a recuperar solo resultados que contengan el texto completo dentro de mi publicación, o bien alguna fecha en particular. Esta gráfica, además de permitirnos delimitar nuestra recuperación de resultados por fecha, nos permite también tener una visión más holística de la producción de trabajos de investigación, de tesis y tesinas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y habrá años que tal vez llamen mi atención o periodos de tiempo que llamen mi atención. Por ejemplo, yo veo que de 2000 más o menos a la fecha es cuando más trabajos puedo yo encontrar. Y esto me puede dar también un contexto histórico, sobre todo por el tema que estoy yo buscando. Si hay alguna tendencia, si hubo algún acontecimiento histórico que propició que hubiera un mayor número de trabajos con este tipo de enfoque. Entonces, esto puede ser algo interesante, además de filtrar lo que nos dé mayor información. Podemos también delimitar por asunto, es decir, un tema ya mucho más específico, término de índice o palabra clave, por universidad e institución. Tal vez yo quiero ver las tesis o tesinas que se han agregado y que pertenecen a una universidad como puede ser la Universidad de Nueva York o puede ser la Universidad del Sur de California, porque yo sé que tal vez la escuela o la coordinación de investigación de negocios en esa universidad hacen labores de investigación o trabajos interesantes y relevantes dentro de mi área de conocimiento, lugar de la institución o bien idioma. También es importante que nosotros identifiquemos si la producción, como yo les mencionaba, mayormente se encuentra en inglés, pero si hay disponibilidad de estos trabajos que estén en su idioma de origen y que sea diferente al inglés. Como en este caso vemos que tenemos más de 44,000 tesis en chino, más de 5,000 en francés y casi 4,000 trabajos en español agregados a nuestra base de datos. Bien, voy a pasar entonces a seleccionar alguno de estos títulos para mostrarles la página de lectura de,
de estas tesis o tesinas y cuáles son las herramientas que nosotros encontraremos en esa página de lectura para poder compartir, guardar o interactuar con este documento. Algo interesante de notar es que vamos a encontrar diferente información disponible dependiendo de la tesis que nosotros estemos consultando. En el caso de la primera, contamos con el texto completo en PDF y vemos que también tenemos la opción de solicitar una copia impresa. Es importante que ustedes consideren que esta opción va a repercutir o va a significar un costo adicional para nuestros usuarios, el que ustedes puedan solicitar el envío de una copia impresa. Pero habrá otros documentos, otros registros que cuenten con mayor información. Por ejemplo, si han sido citados o el listado completo de las referencias que se utilizaron para la elaboración de esta tesis. Voy a seleccionar este segundo ejemplo en este caso para que podamos eh, visualización a este documento. Y podemos encontrar que nosotros tenemos la vista previa en PDF. Tenemos esta opción que es identificable con esta flechita y que nos está señalando que podemos descargar el documento. Y algo importante que también nos preguntan constantemente es si hay un límite o hay alguna restricción en cuanto al límite de documentos que nosotros podemos descargar desde nuestra base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis. Y en este sentido les comparto que no hay ninguna restricción, no hay un límite más allá del que su equipo pueda tener en cuanto a la memoria y la capacidad de se me fue la palabra, de almacenamiento, disculpen. Y es como ustedes podrán decidir si hacen la descarga del mismo o si utilizan otras herramientas disponibles como las que tenemos en la parte superior derecha identificadas en los círculos verdes, que es poder citar, poder compartir por email o guardar a través de todas opciones. Vemos que encontramos guardar en la nube, ya sea a Google Drive, a Google Classroom o a Microsoft OneDrive, y esto nos permite no saturar nuestro equipo de documentos, realizando las descargas del mismo, sino guardarlas de manera permanente en la nube o hasta que nosotros lo decidamos, hayamos terminado la lectura del mismo o la consulta de este documento. Como también lo mencionaba, podemos tener acceso a los trabajos que hayan citado esta tesis y esto va a ampliar aún más y a complementar mis referencias o la bibliografía que pueda utilizar o incluso me puede llevar a considerar otros trabajos de investigación que tal vez no tenía en el radar o que no descubrí a través de la búsqueda inicial que yo realicé y que pudieran ser relevantes para mi propia investigación. Además de poder yo validar si estos trabajos que citaron al que originalmente estaba yo consultando, se encuentran agregados dentro de la plataforma de ProQuest, de mi base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis, y también si están disponibles en texto completo, como lo vemos es en este caso los 4 documentos que citan a la anterior tesis están dentro de ProQuest Dissertations and Thesis y disponibles en texto completo. Voy a regresar a la página anterior y vemos que también contamos con todas las referencias que se utilizaron para la elaboración de este trabajo. Y nuevamente puedo yo considerarlas para el listado de mis propias referencias o bien para consultar alguno de estos textos o documentos que pudieran ser relevantes para mi investigación. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda opción para nosotros recuperar resultados o recuperar registros a través de búsquedas en esta base de datos y es la búsqueda avanzada.
En la búsqueda avanzada nosotros vamos a identificar que a un costado de nuestro cajón de búsqueda principal contamos con un menú desplegable para nosotros hacer la búsqueda de una palabra o de un término clave en un campo específico del documento, como lo puede ser el autor, recuperar algún registro por autor, por cuando aplique ISBN, que no es el caso por tratarse de tesis y tesinas, que se recupere esa palabra clave del texto completo o del título del documento o del encabezamiento de materia, tal vez de la universidad a la cual pertenece ese trabajo de investigación. Y hablábamos hace un momento de estos personajes que tienen agregadas sus tesis en nuestra base de datos. Recuerdan que hablábamos de Martin Luther King, hablábamos también de Majin Bialik, de Brian May, etcétera. Entonces puedo yo buscar, por ejemplo, por un autor, tal vez no estoy segura. Vamos a buscar el campo de autor y se mostrará esta opción para consultar autores y tal vez yo no estoy segura de cómo es que está indexado o cómo se escribe o cómo puedo recuperar. Luther Martin, la tesis de este autor. Voy a buscar con esos dos caracteres y a través de mi cursor yo puedo localizar la tesis, perdón, que sea de mi interés. Vamos a ver si encontramos a Martin Luther King Jr. Recordemos que tiene mucho que ver lo que nosotros recuperemos con la información que conozcamos o como esté indexado dentro de nuestra base de datos. Y aquí encuentro a King por apellido, Martin Luther y Jr. Probablemente esta sea la que me interese recuperar y a la cual quiera dar lectura. Vamos a añadirla a este campo y como es muy específica, muy específico este campo, me voy a ir directamente al botón de buscar y recuperarla. Y yo veo que esta tesis pertenece a la Universidad de Boston y fue publicada en 1955, además que se encuentra disponible en texto completo en formato PDF y que es un trabajo que ha sido citado dentro de otros 4 trabajos de investigación. Entonces, la búsqueda básica nos ayuda a ser mucho más específicos y tener una recuperación de resultados que, como vimos, pasamos de más de 1 millón a uno en particular. Va a depender mucho de la información con la que nosotros contemos, el enfoque o los términos que utilicemos para nuestra búsqueda. Voy a regresar nuevamente a la búsqueda avanzada para comentarles algo que considero ha sido muy interesante y muy bien recibido por nuestros usuarios. Y eso es que nosotros podamos revisar dentro de una tesis se hayan sido agregados materiales suplementarios como por ejemplo audio, video, tal vez una presentación en PowerPoint, pueden ser reportes, etcétera. Entonces voy a hacer una búsqueda. Supongamos que yo soy un estudiante de ingeniería. Entonces voy a buscar por palabras claves robotics y estoy haciendo una investigación sobre los usos de la ingeniería o el desarrollo y evolución de la ingeniería para usos de exploración, por ejemplo, médica. Entonces voy a agregar medical surgery. Y puedo añadir hasta 10 filas adicionales para seguir delimitando, siendo más específico con mi búsqueda. Y quiero que o la aplicación de estos avances en tecnología vayan enfocados a navegación quirúrgica. Muy bien, voy a entonces realizar una búsqueda.
Y como podemos ver en el segundo resultado, en el tercer resultado, perdón, yo encuentro que este efectivamente incluye archivos suplementarios. Esto es difícil que nosotros lo sepamos de antemano, es para mostrarles este tipo de archivos que también son agregados a las tesis y van a depender mucho de la búsqueda que ustedes realicen. En este caso es navegación óptica, técnicas de navegación óptica para una invasión mínima en cirugías con la inclusión de desarrollos robóticos. Bien, veo que tengo entonces mi texto completo en PDF y me voy a ir directamente a los archivos suplementarios. Quiero revisar en qué consisten, qué tipo de archivos son y veo que es un video en MP4. Vamos a seleccionar el mismo, aceptar nuestra política de privacidad y entonces tengo yo acceso a este tipo de materiales. Con el clic derecho de mi computadora, yo puedo incluso guardar el video en mi equipo y poder recurrir o regresar a la consulta del mismo posteriormente. Y nuevamente vemos que contamos con las referencias y las mismas herramientas que veíamos en la página de lectura del resultado a través de la búsqueda básica. Y la tercera opción de búsqueda que vamos a revisar en esta ocasión es el examinar. Y veremos que podemos nosotros examinar por materia o examinar por lugar. Tal vez a mí me causa un poco de curiosidad saber cuáles son los trabajos de investigación o las tendencias de investigación que hay en mi país. En ese caso voy a seleccionar examinar por lugar, la M, y veo que cuento con diferentes documentos en México. Si yo doy clic en el signo de más, puedo ver el listado de las instituciones o las universidades que han agregado ya sea tesis o tesinas en nuestra base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis. Por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que tiene 32 documentos agregados, el EGADE del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Veo que también la UNAM ha agregado 62 documentos y en el caso de UACJ tenemos también un documento agregado. Puedo yo seleccionar este para ver cuáles son las tendencias o las líneas de investigación que se han seguido en mi país o bien los trabajos agregados de mi propia universidad. Y en este caso habla de patógenos y tratamientos para el cáncer y es una tesis que se publicó en 1978. Si yo regreso a examinar, pudiera también seleccionar la visualización de todos los documentos que han sido publicados o más bien agregados a la base de datos de ProQuest Dissertation and Thesis en mi país, en este caso México. Pero si ustedes son investigadores que estén realizando algún trabajo de investigación colaborativo con investigadores de otros países, como puede ser Chile, Colombia, algún país asiático o europeo, ustedes también pueden realizar este tipo de búsqueda, pues de acuerdo a sus necesidades o a este interés de conocimiento de producción científica por país o por materia. En este caso estamos visualizando los 153 registros que se encuentran en la base de datos de ProQuest Dissertation and Thesis y que son tesis publicadas por universidades en México. Y puedo yo darme a través de los filtros una idea de la producción científica agregada en esta base de datos en diferentes áreas de conocimiento o disciplinas, o bien también por institución, como ya lo veíamos anteriormente. Saber si tenemos acceso al texto completo de las mismas, si es posible solicitar una copia impresa, etcétera. Esta información está disponible. Bien, vamos en este caso, a seleccionar un par de entradas, un par de registros, para yo mostrarles que cada vez que seleccionamos algún documento que nos interesa leer más a detalle o bien guardar para consultar en futuras ocasiones, tal vez estamos haciendo un trabajo de investigación que nos requiera un periodo de tiempo de lectura y consideración de documentos mucho más extenso y queramos tenerlos guardados para consulta a lo largo de este proceso. Como ustedes pueden ver en la parte derecha,
superior derecha de la pantalla, esas dos entradas seleccionadas van a ser dirigidas automáticamente a la carpeta de entradas seleccionadas. Y esta información se va a guardar aquí de manera temporal, es decir, si yo cierro esta sesión y me salgo de la plataforma, estos registros que yo guardé en la carpeta se van a perder, a reserva de que yo cree una cuenta dentro de la plataforma de ProQuest. ¿Cómo lo hago? Seleccionando este icono de perfil, crear una cuenta. Únicamente compartir correo electrónico, contraseña, confirmarla y aceptar nuestra política de privacidad. Y entonces podemos nosotros tener acceso a otras funciones o a otras actividades dentro de nuestra plataforma que nos permiten interactuar con estos documentos o bien llevar a cabo una gestión de la información. ¿Cómo guardar los mismos de manera permanente? Es importante que ustedes sepan que hasta el momento no hemos tenido un caso incluso de usuarios que llevan, no sé, 5 o 10 años trabajando con la plataforma y que no hayan contado ya o hayan superado la memoria disponible dentro de la cuenta o de la plataforma de ProQuest. También podemos guardar las búsquedas, es decir, esos criterios o estas estrategias de búsqueda que utilizamos para llegar a esos resultados que fueron relevantes para nosotros, crear alertas y compartirlas y personalizar nuestras preferencias dentro de la plataforma. Toda vez que nosotros creamos una cuenta, esto es más o menos lo que vamos a poder visualizar o poder hacer dentro de la misma. Voy a acceder en este momento a mi cuenta. Toma un minutito. La conexión a internet en estos momentos no es la mejor, pero vamos a conectarnos a la cuenta. Bien, estas son algunas de las actividades que yo he llevado a cabo anteriormente dentro de mi cuenta. Guardar los documentos, es decir, si yo me voy a a la carpeta de entradas seleccionadas, para yo guardarlas permanentemente, las selecciono nuevamente y selecciono la opción de guardar en mi cuenta y la plataforma me va a preguntar si quiero que estas dos entradas o estos dos documentos sean almacenados en una carpeta que está por default, que es todos los documentos, o en alguna otra carpeta que yo cree. En este caso, como ustedes pueden ver, yo tengo para ejercicios y fines de capacitación, he creado otras diferentes carpetas o puedo crear una nueva, nombrarla tal vez Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y guardar estos dos registros dentro de esa carpeta. Nos preguntan por cuánto tiempo se puede almacenar la información o guardar esta información en la cuenta hasta que ustedes lo decidan, hasta que ustedes lo determinen. No hay un periodo en el que expiren, por ejemplo, estos documentos guardados. Entonces, eso es muy de acuerdo a la necesidad o a los requisitos que tenga el usuario en este sentido. Y como lo comentábamos, pues no hay si bien hay un límite de almacenamiento, la verdad es que no hemos tenido hasta el momento un caso en el que se haya llegado a ese límite de almacenamiento. Es muy, muy vasto el espacio que ustedes tienen para poder guardar tantos documentos como lo deseen. ¿Cómo es que yo puedo ver estas dos entradas dentro de mi carpeta de Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que acabo de crear? Selecciono nuevamente perfil y me voy a ir a documentos guardados, a esta opción de documentos guardados. Y voy a ver entonces el listado de todos los documentos que yo he guardado. Ahorita vamos a ver otros tipos de fuentes porque yo dentro de mi cuenta de ProQuest, pues no tengo acceso no únicamente a esta base de datos de Dissertation and Thesis, sino a otras muchas tantas. Por eso es que van a ver resultados de videos, por ejemplo, o de libros, de artículos científicos. Pero recordemos que para ProQuest Dissertations and Thesis, que es la suscripción que actualmente tiene UACJ, son únicamente las tesis y tesinas.
Bien, aquí yo voy a ver el listado completo, pero recordemos que yo guardé esos dos registros en una carpeta. ¿Cómo los puedo identificar o ver el listado de carpetas y no de documentos? En la parte derecha en carpetas, gestionar carpetas es lo que vamos a seleccionar y entonces ya veremos nuestra información no listada por documentos, sino organizada de acuerdo a las carpetas que yo he creado. Aquí encontramos UACJ, está ordenado por orden alfabético, dos documentos y bueno, yo podré, cuando lo decida, eliminar la carpeta o borrar alguno de los registros dentro de la misma, copiarla, moverla, tal vez como subcarpeta a alguna de las otras que ya tengo creadas o renombrarlas. Esta es una de las actividades que podemos llevar a cabo cuando creamos una cuenta. Y la segunda actividad u opción que les quiero mostrar es en la parte derecha tenemos como un reloj. Este hace referencia a las búsquedas que nosotros hemos realizado en esta sesión abierta. Em, por ejemplo, Robotics and Medical Surgery and Navigation. Desde la primera, que fue muy general, que nos dio como resultado más de 1 millón de documentos, hasta las demás donde recuperamos específicamente la tesis de Martin Luther King, o bien los más de 2,000 resultados que coinciden con este criterio de búsqueda. Y esto es importante porque muchas veces no recordamos cómo es que llegamos, qué palabras claves utilicé o qué estrategia para llegar a esos resultados que tal vez no guardé y que me gustaría recuperar. Y de aquí yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta primera, irme a acciones y yo quiero guardar la búsqueda, lo cual la guardará de manera permanente hasta que yo lo decida, o bien crear una alerta para que la plataforma me notifique cada vez que un documento, ya sea histórico o de reciente publicación, y que coincida con estas palabras claves o este criterio de búsqueda, haya sido agregado a mi base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis. Y personalizar si yo quiero una periodicidad de recepción de esta alerta diaria, semanal, mensual o trimestral y cuándo es que quiero que la misma se detenga. ¿Dónde es que nosotros podemos encontrar más información, materiales didácticos, materiales que apoyen el conocimiento y mejor manejo de estos recursos? Bueno, ya les habíamos mencionado anteriormente, esto lo podemos hacer dentro de las guías de usuario o LibGuides que tenemos en ProQuest. En este caso, la que les estoy mostrando y cuyo enlace les comparto en un momento más a través del chat es la guía de la plataforma de ProQuest. Recordemos que la base de datos de ProQuest Dissertations and Thesis se encuentra alojada en esta plataforma. Y si ustedes quieren repasar la información que hemos visto a lo largo de esta capacitación sobre cómo realizar búsquedas básicas, búsquedas avanzadas, tal vez algunos consejos que incluyan el uso de operadores booleanos, truncadores o comodines, la página de visualización de resultados donde damos lectura al texto completo de los mismos, a las referencias o citaciones, etcétera. También cómo utilizar el tesauro en caso de que esté disponible para la base de datos que estoy consultando, guardar, compartir y organizar información, examinar por tema, etcétera. Todos estos cursos los vamos a encontrar enlistados en la pestaña de materiales didácticos. La gran mayoría de ellos, de estos cursos en línea y materiales, ya se encuentran en español y hay algunos otros que están en inglés que ustedes identificarán por encontrar esa señalización en paréntesis, como lo vemos en este momento en pantalla. Como pueden ver, los módulos son muy cortos, van de 3 a 7 minutos aproximadamente y son muy específicos para alguna opción, alguna herramienta o alguna de las características en particular que quieran revisar de la plataforma de ProQuest. Por ejemplo, la página de lecturas, ¿no? De resultados de búsqueda de la plataforma de ProQuest. Esta está en español y tiene una duración de 5.5 minutos, pero encontrarán más material. Si ustedes son profesores, pueden dirigir también a sus estudiantes a estos recursos para promover el uso de los mismos. Sabemos que es muy importante que los estudiantes investigadores hoy en día también consideren únicamente o primordialmente las bases de datos
de contenido académico, el cual ha sido revisado y curado y no necesariamente hacer una búsqueda en la web abierta, ¿cierto? Para asegurarnos que, bueno, vayan alineados y cumplan con las características que los trabajos académicos a nivel universidad nos requieren. Entonces podemos promover el uso de estos recursos y guiar a nuestros estudiantes para que cuenten con toda esta información que es de autoconsulta, que les va a dar más conocimiento sobre estos recursos. Y por último, me gustaría recapitular qué es lo que hemos visto en esta sesión. Recordemos que hemos revisado cuál es el contenido de alcance de ProQuest Dissertation and Thesis Global y aplicamos tips y prácticas de búsqueda para encontrar contenidos en esta base de datos. Recuerden que realizamos una búsqueda básica, búsqueda avanzada y también una búsqueda por examinación de temas o de países, perdón, de lugares. Y también localizamos algunos recursos de apoyos adicionales en ProQuest, como el botón de ayuda dentro de la plataforma o bien las guías de usuario. También si gustan tomarle una foto a esta pantalla, vamos a encontrar más enlaces. Sobre todo me permitiría recomendar este sitio que es nuestra página de webinars en español, además de capacitación sobre recursos de ProQuest que ustedes quisieran conocer más. Brindamos también capacitación o seminarios sobre temas académicos o temas de enfoque en la alfabetización informacional para que en estos tiempos, sobre todo donde actuales, donde por el contexto nos hemos visto en la necesidad de incursionar en nuevas formas de estudiar, en nuevas formas de enseñar, en nuevas formas de aprender, pues tengamos acceso a este tipo de contenidos e información. O bien, si ustedes experimentan algún tipo de problema o complicación de índole técnico, puedan contactar al equipo de soporte técnico directamente o nuevamente compartirles mi correo electrónico training@proquest.com para fines de capacitación. Y ahora sí, por último, compartirles el enlace a nuestra encuesta de servicio. En mucho agradeceré, se tomen un minuto, les prometo que no les toma más tiempo, un minuto para contestar esta encuesta donde ustedes puedan evaluar la experiencia que tuvieron el día de hoy en esta sesión y cómo se abordó la información. Se las voy a mostrar rápidamente para que vean que es muy sencilla. Es únicamente evaluar una disculpa, no es este sitio. Ya se los comparto.